Hola amigos, buenos días. Seguramente si tenéis un perro en casa os habéis preguntado en más de una ocasión o habéis oído el rumor de que si los huesos de pollo son buenos, de que si los huesos de pollo son malos para los perros, etcétera, etcétera, etcétera. En este vídeo os voy a explicar qué cosas tienen buenas los huesos de pollo y qué cosas tienen malas los huesos de pollo, porque como todo en esta vida hay 50% de un lado y 50% de otro. Y creo que teniendo vosotros la información conoceréis los riesgos y al mismo tiempo algunos beneficios que tienen ese tipo de huesos. Y al final os voy a explicar un pequeño truco que podéis hacer con este tipo de huesos, ¿de acuerdo? En el vídeo os lo cuento. Antes de dar cualquier hueso a un perro tenéis que plantearos siempre la raza de vuestro perro y el tamaño del hueso. Parece obvio, pero es que mucha gente no lo tiene claro. No lo tiene claro. Y esto es importantísimo. Este sería el primer punto a tener siempre en cuenta a la hora de dar un hueso. Otro punto a tener en cuenta con los huesos es que me hacéis muchas veces la pregunta, ¿qué es mejor, darle el hueso crudo o darle el hueso cocido? Parece que en el pensamiento de las personas creamos que porque el hueso esté cocido, pues claro, parece que está más blando y puede ser mejor para nuestro perro. Y luego pues hacemos pues que aprovechamos las sobras de las comidas y se los damos. Esto por desgracia no es así. Los huesos cuando están cocidos son incluso más peligrosos para cualquier perro que los huesos cuando están crudos. Y lo vais a entender muy fácil. Es decir, la cocción lo que hace es favorecer un poco el ablandamiento, pero no los hace goma. ¿De acuerdo? Y ese ablandamiento hace que con mayor facilidad se desprendan pequeñas astillas que posiblemente a simple vista vosotros no vais a ver que el perro ingiere. Y esas pequeñas astillas van a ir hacia el intestino y en el intestino nos van a generar perforaciones, nos pueden generar obstrucciones si damos mucha cantidad de hueso. Porque, digamos, ¿qué tipos de huesos dar a los perros? Pues en cuanto a los tipos de huesos, también hay bastante controversia. No todos los huesos valen. Y dentro del pollo, pues no son todos los huesos iguales tampoco. No son iguales los huesos, por ejemplo, de la carcasa, que los huesos, por ejemplo, el fémur, el hueso de la pata. Que es aquí donde viene toda la leyenda negra del hueso de pollo. Porque este fémur, especialmente me voy a referir al fémur, hay otros huesos dentro del pollo que también van a dar este problema. Cuando se rompe, se produce una fractura que en veterinaria se llama fractura en pico de flauta. Y esta fractura en pico de flauta lo rompéis y queda una parte más larga que otra. Esto el perro se lo traga y se pincha con una facilidad pasmosa. Es quizás uno de los huesos más peligrosos. Pero como os he dicho, dentro del pollo hay algunos huesos, por ejemplo el cuello, los huesos del cuello se pueden dar perfectamente, que son muy aptos. Ojo, siempre crudos, esa es la recomendación. Para que os queden más claros los tipos o no de huesos que podéis darle, qué tipos, me refiero a qué partes y demás de huesos podéis dar a vuestro perro, en este vídeo que os pongo, creo que está hacia la segunda parte, hacia finales del vídeo, os pongo un listado con todos los huesos que podéis dar y que no podéis dar a vuestro perro. ¿Qué ventajas tiene el hueso de pollo? Y en general los huesos, exceptuando ese hueso de fémur, por ejemplo, o el hueso de las alas, que también es un hueso alargado y que se rompe fácilmente en astilla. Pues bueno, hay gente que dice que es una fuente de fósforo y calcio y demás. No es del todo cierto. Aporta una pequeña cantidad de fósforo y calcio, pero no es lo más importante de los huesos. Para cualquier veterinario, lo más importante que tiene un hueso es que si el perro roe el hueso, ese masticar, esa producción de saliva, es lo mejor que hay o de lo mejor que puede haber para el sarro. A la pregunta de cuántos huesos le podéis dar a vuestro perro, pues la verdad es que no es bueno que deis en exceso, ya sea crudo, y bueno, ya de cocido ya ni hablamos, pero no es bueno porque si el perro come una dieta muy rica en hueso, lo que va a generar es un estreñimiento.
Y luego necesitamos dar laxantes. Y es un engorro, porque cuestan dinero, cuestan tal y demás, y en fin. De cualquier manera, si lo necesitáis, aquí os pongo un vídeo explicándoos qué laxantes podéis utilizar que no cuestan mucho dinero. Os los pongo aquí arriba en este vídeo y creo que están bastante bien explicados. Pero quitando de esos dos huesos que os he comentado del pollo, es decir, huesos de la ala y hueso de la pata, el fémur, pues los huesos del pollo, pues hombre, dentro de los huesos que podáis dar, pues es uno de los más digeribles, es de los que mejor el perro pues podía llegar a comer, porque bueno, no se digieren bien. Si dais otro hueso, pues quizás sea más difícil. El hueso de pollo en este caso se digiere bien. Por ejemplo, una carcasa de pollo que tiene trocitos de carne y demás, que son huesos muy blandos y que no rompen astilla, puede ser una muy buena opción. Y por último os he comentado que os iba a dar un pequeño truco con los huesos. Pues es muy sencillo. No deis nunca un hueso a un perro en ayunas. Nunca. Nunca. Me da igual que sea crudo, por supuesto cocido menos, pero no se lo deis nunca en ayunas. Y no se lo deis nunca en ayunas porque el perro come como el lobo. Es una cosa que han heredado del lobo, de comer rápido porque se tienen que ir, de caza o porque les persiguen o por la razón que sea. Y ese comer rápido, ese comer con lo que nosotros llamamos con ansiedad, hace que mastiquen mal y que rompan el hueso de mal. Y encima, cuando se rompe mal y se traga mal, pues las astillas son todavía más grandes. Las perforaciones de estómago van a ser mucho más graves. Las perforaciones de intestino ya ni os digo. Y el dolor abdominal y las gastritis, por supuestísimo. Por lo tanto, dar siempre el hueso como premio al final de la comida. Que el perro sepa que si se ha comido ese pienso que no le gusta, ese pienso o una croqueta, que luego me decís que aquí en Europa es que sois un poquito tontos con lo del pienso. Sí, tenéis razón, no tiene mucho sentido la palabra pienso. Pero lo que os quiero decir es que utilicéis el hueso como premio, que el perro desde pequeñito se acostumbre a que si come bien, si se come el pienso, al final tiene hueso. Si no come pienso o no come croqueta, al final no, si se lo come entero, quiero decir, al final tendrá su premio.